Esta semana pregunté en las redes cuál de las curvas del speed group se acercaba más al comportamiento real. ¿Será esta o esta? La respuesta correcta es la opción 2 y la opción 3. Si quieres saber por qué, acompáñame. Teníamos tres curvas posibles. La primera de ellas no es la que más se asemeja al comportamiento real de un gobernador con speed group, sino que por el contrario es una relación ideal de estado estable de cómo debería comportarse. Como decía alguien en las redes, demasiado perfecto, o sea, no puede ser. Pero es algo que solemos hacer cuando estudiamos un fenómeno. Cuando estudiamos un fenómeno y lo modelamos, hacemos ciertas linealizaciones y ciertas simplificaciones, porque hay cosas que quizás en vez de aportarnos a lo que queremos estudiar, lo que hace es que nos genera un poco de ruido. Pero esa es la tendencia que debería tener el gobernador de velocidad con speed group. Ahora, nos quedan dos opciones, la opción B y la opción C. Y dijimos que las dos opciones eran correctas. Cuando una es correcta y cuando la otra es correcta, es justamente lo que vamos a conversar. Las turbinas de vapor controlan la potencia a través de válvulas que regulan el flujo que entra a la turbina. Y este flujo tiene un comportamiento no lineal, incluso tienen un tiempo entre que se abre la compuerta y el flujo llega a donde tiene que llegar. La respuesta del flujo del vapor al cambio en la apertura de una válvula de control tiene una constante de tiempo, es decir, no es un proceso, no es un fenómeno que sea lineal. Muchas de estas turbinas tienen 4 o más válvulas y cada porción de la curva de speed group que está acá representa el efecto de cada válvula de control. En unidades hidráulicas, donde hay un tiempo entre que se abre la paleta y finalmente la potencia se estabiliza, el comportamiento tiende a ser más como el de la figura 2. Y aquí pasa algo muy interesante, y fíjense esto. Una vez que cambia la posición de las paletas, hay un aumento de potencia y luego una bajada de potencia. Cuando las paletas son abiertas repentinamente, el flujo no cambia inmediatamente debido a la inercia del agua. Sin embargo, la presión en la turbina se reduce, causando una reducción momentánea de la potencia, la cual responde a una constante de tiempo propia de cada una de las turbinas, que depende de las características propias de cada unidad. El agua acelera la turbina hasta que el flujo alcanza un nuevo estado estable que va a depender de la potencia de salida requerida para la unidad. En este caso hay un circuito equivalente y vamos a verlo acá. Imaginemos que tenemos un circuito donde tenemos una inductancia y una conductancia. La conductancia va a ser entonces nuestra posición de paletas, de apertura de paletas, y su potencia va a ser voltaje por corriente. ¿Qué pasa si hacemos un cambio repentino en la conductancia, que es equivalente a un cambio en la apertura, en la posición de las paletas? Lo que va a pasar es que la corriente no va a cambiar instantáneamente por la presencia del inductor, pero el voltaje de la conductancia sí se va a reducir, y se va a reducir porque ante la misma cantidad de corriente y un valor de conductancia diferente, el voltaje va a ser más alto o más bajo dependiendo de la acción que hayamos realizado. La corriente va a aumentar o se va a reducir, y esto va a estar determinado básicamente por la inductancia, que es la que se está oponiendo al cambio en la corriente. Una vez que se alcanza un nuevo estado estable, la corriente se estabiliza y la potencia consumida también. Pero ¿qué fue lo que tuvimos? Si, por ejemplo, la conductancia se redujo, es decir, la resistencia aumentó, ahora, para la misma corriente, el voltaje aumenta. Por lo tanto, la potencia aumenta. Una vez que la corriente en el inductor se estabiliza, ahora la corriente se redujo por el aumento de la resistencia o la reducción de la conductancia. Y, por ende, el voltaje se reduce, con la corriente reducida, la potencia se reduce, a pesar de que al principio tuvimos un aumento de potencia. Finalmente, lo que podemos decir es que tenemos una curva linealizada que nos facilita los cálculos, pero que la curva real
tiene un comportamiento que va a depender del tipo de turbina que tengamos, si tenemos una unidad a vapor o si tenemos una unidad hidráulica. Si llegaste hasta acá, una vez más, gracias.